tiempo. Vamos a hablar, les pedí que leyera 1 Reyes 17, 8 al 24. Es la historia de Elías y la viuda de Sarepta. ¿Alguna vez tú te han pedido ayuda estando tú muy necesitado? ¿Alguna vez te han pedido dinero y tú dices, pues es que ¿de dónde te va a prestar dinero, no? O has tenido la necesidad de orar por alguien, tú estás de la fregada con dolores y tienes que orar por alguien, te dicen ora por esta persona, ¿no? O en depresión, ¿no? ¿Alguna vez han tenido que ayudar a alguien que lo necesitaba estando ustedes necesitados? ¿Saben lo que es eso? Sí. Okay. Bien. Sucede que nos resistimos a veces, está la necesidad y le pensamos 2 veces, es una reacción muy normal y natural, porque nos vemos los bolsillos, nuestro cuerpo y decimos, para la próxima. Pero déjenme hablar hoy acerca de cómo Dios se apoya de un necesitado para ayudar a otro necesitado. Es importante que te diga, si tú esperas a tener todo resuelto para ayudar a otras personas, nunca vas a ayudar a nadie. Nunca tenemos el tiempo perfecto, nunca tenemos las finanzas sólidas. Si tú piensas, bueno, el día que me saque la lotería, lo que me den mi triple pensión, entonces sí tendré y sí ayudaré lo que me han pedido. En cuanto gane más de lo que gano, y resulta que ganamos más, pero tenemos más gastos. Ganamos más y nos compramos un celular más caro, cambiamos el coche por otro mejor, y entonces el seguro del coche pagabas 4,000 y ahora tienes que pagar 13,000 pesos, y el mantenimiento, es eso. Entonces, nunca tenemos las condiciones ideales. Tampoco nunca estamos completamente sanos. Nunca estamos completamente sanos. Aminoran ciertas complicaciones, pero nunca estamos completamente sanos. La sanidad total y perfecta no existe. De hecho, uno nunca está totalmente maduro para vivir en pareja o para casarse. Por eso le tienen miedo a vivir en pareja o a casarse, porque dicen, no, es que no estoy listo. Pero no estamos listos. ¿Sí? Normalmente comenzamos, todas las parejas se comienzan con una colchoneta, con una estufa de una parrilla, ¿no? Con los años vendrá la estufa bien y la cama king size y la pantalla, pero no así comenzamos, ¿no? Nunca puedes decir no estoy maduro para vivir en pareja. De hecho, vivir en pareja te hace madurar, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos madurado? Tampoco estás totalmente maduro para tener hijos. Tener hijos te hace madurar. Maduramos cuando tenemos hijos. Ninguno creo, y discúlpeme, y si así es, pues lo conozco, ninguno dice, ahora sí, estamos la casa que quería, estamos maduros y somos plenos, ahora sí que vengan los hijos que quieren. Nunca estamos maduros para tener hijos. Algunos nunca se casan por eso, ¿no? Me acuerdo de un joven, hace años vino de misionero y apoyó la iglesia, y ya tenía 40 años, el joven 40 años, y no se había casado, y era un joven animado y de bien parecer, pero no se animaba a casarse.
Yo decía, ¿y por qué no intentas? ¿Por qué no conoces? Mira, aquí hay chicas en la congregación. De hecho, muchas parejas se han generado aquí en la congregación. La última fue la de Adriana y Damián. Fue la última pareja que se formó aquí. Y la conoció, le echó ojo y me de comer esa dentista que me escribe la madre. Y bueno, aunque se le caigan los dientes, que se le caigan los dientes, no se arregla. Pero este joven de 40 años me dice, es que tengo miedo a equivocarme. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, dice, es que yo tenía tantas ganas de una combi para andar de misionero y vi una combi, dice, y porque en aquel entonces las combis eran como muy solicitadas, ¿no? Vi una combi y pregunté el precio y me gustó, dice, pero 45,000 pesos. Un modelo, en aquel entonces dice un modelo 2010. Y le digo, ¿qué tiene que ver la combi? Dice, es que un año después, vi otra combi, 5 años más reciente, y 25,000 pesos. Y entonces yo dije, ¿por qué no me esperé un año? Me hubiera comprado esta combi mejor y más barata. Y le dije, ¿qué tiene que ver eso con las combis, con tu pareja, tu casamiento? Dice, es que, ¿qué tal? Y me caso con María y un año después aparece Elvira. Y Elvira está mucho mejor y gana más dinero, pues. ¿Por qué me casé con María si me pude haber casado con Elvira, si me hubiera esperado un poco más, verdad? Y también una cuadra más. Así muchas personas esperas. Ya vendrá mejor, ¿verdad? Y les llega la pensión de López Obrador después de 75 más. Entonces, ahora sí, ya. Que sea este pelón de lleno. No esperes a tener la vida resuelta para ayudar a otras personas. Tampoco esperes a tener tus finanzas resueltas para ayudar a otras personas. No esperes a estar totalmente maduro para ayudar a otras personas. ¿Entienden lo que les digo? Y yo tengo una pregunta hoy para ustedes. Si leyeron la historia de Elías, del profeta y la viuda de Sarepta, mi pregunta hoy, que necesitamos contestar: ¿por qué Dios se apoya de un necesitado para ayudar a otro necesitado? ¿Por qué? ¿Por qué Dios ve un necesitado y dice, pero él está también necesitado? ¿Qué quiere Dios con eso? Bendecirte. Bendecirte. Quiero que analicemos hoy la historia de la viuda y el profeta Elías desde ángulos diferentes, desde aspectos interesantes que a lo mejor no habías considerado. Primero, antecedentes históricos de esta historia. El pueblo de Dios se había olvidado y apartado de Dios, se había vuelto a la idolatría. Recuerden, hace poco hablamos de Acab y Jezabel. ¿Se acuerdan todas estas? Hice con 4 predicaciones acerca de ellos y vimos cómo Acab y Jezabel influyeron mucho para que el pueblo se apartara de Dios. ¿Recuerdan esa historia? Por tanto, entonces, como ellos se volvieron a la idolatría y descuidaron su relación con Dios, Dios permite que venga una sequía regional, una hambruna y una sequía, misma que repercute en una crisis de hambre. Al no haber agua, no hay lluvia, no hay agua, pues los animales se mueren de sed, las plantas no crecen y se genera una hambruna. Esta hambruna, por supuesto, también afecta al profeta Elías. ¿Dónde estaba antes de que Dios lo enviara a la viuda de Sarepta? ¿Dónde estaba? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Quién lo alimentaba? Ahora, Dios, para los que le sirven, quiero que entiendas que tú no eres empleado de la empresa en la que trabajas, ¿no? Tú eres empleado de Dios. ¿Amén? Amén. Más allá de donde trabajes, de la empresa donde trabajes, cuando yo trabajaba en Sabritas,
láminas teque. No pierdas de vista que tú no eres empleado de esa empresa, tú eres empleado de Dios. Dios te quiere tener ahí en esa empresa, pero tú eres empleado de Dios. Dios a sus empleados se compromete a proveer. Entonces Dios le dijo a Elías, es empleado de Dios, y viene así que Dios le dice, muévete para allá. Y bueno, se estuvo allá en la cueva de Kerit y allá vio a los cuervos. Esa es otra historia. Y después las condiciones cambiaron y dijo, ahora quiero que vayas a Sarepta porque ahí te voy a sustentar. Dios era responsable de su provisión. Quiero que entiendas algo, Dios es responsable de tu provisión. Amén. Sí. Así que Dios le dice a su empleado, su siervo, yo le di una orden a la viuda de Sarepta, a una mujer allá en Sidón, en Sarepta de Sidón, y ella te va a alimentar. Entonces leemos 1 Reyes 17:8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fíjate, Dios ya se le había aparecido a esta mujer. Había una hambruna, había una sequía. ¿Qué crees que estaba, cuando esta mujer oraba a Dios, qué crees que le pedía? Sustento. Específicamente leemos en la historia, ¿qué es lo que no tenía? Harina y aceite. Y entonces esta mujer seguramente tuvo una epifanía. ¿Qué es una epifanía? Una visión divina, ¿no? Seguramente la epifanía le dijo, tranquila, yo te voy a proveer, no te vas a morir de hambre. Entonces él se levantó de donde estaba en la cueva y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, vi aquí una mujer viva que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba, ¿no? Ahora, fíjate una cosa, cuando hay sequía, si algo no tienes tampoco es agua. Entonces yo creo que la vas cuidando. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y iba y por ahí te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. La mujer está pidiendo harina y aceite y Dios le envía a un profeta, y además un profeta hambreado y llevado y necesitado. Pirinchi, pues llevado, sí, porque le dijo, ¿me puede hacer una guajolota? Y dijo ya, vino a entender qué es el guajolota, ¿no? Entonces ya le dijo, pues es tamal, es una torta, y le metes el tamal a la torta, eso es una guajolota. Y dijo, entonces, bueno, eso es lo que pensaba hacer para mí, para mi hijo, y después morirnos de hambre, porque ya no tengo más que un poco de harina y un poco de aceite. Lo interesante, Dios está, me causa atención el humor de Dios, ¿no? Ella necesita harina y aceite, y Dios le manda un profeta hambriento, y además de hambriento, confianzudo, ¿sí? Porque bien pudo haber dicho, ¿me traes un poco de agua? Casi no tengo agua, pero sí. ¿Y me haces una torta? ¿Me traes un bocado de pan? No, ya no, casi no tengo. Mira, bueno, haz lo que tienes y poco para tu hijo, poco para ti, y me das un poquito para que coman los tres. Eso pudo haber dicho. ¿Pero qué dijo? Primero me das a mí. Primero me das a mí. Y ya después, si te alcanza, pues. Y si queda, Comen, y si no, no. Se me imagina como en los ranchos, en algunos lugares donde la mujer no come hasta que come el marido, ¿verdad? Y de lo que sobra, ¿verdad? Pero Elías le dijo, no tengas miedo, mira, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de él una pequeña torta.
torta cocida ahí con tamalito y debajo de la ceniza y me la traes. Después harás para ti y para tu hijo. Y ahí viene la provisión, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su familia. Ten en cuenta esto. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? Si leyeron, ¿cuántos días duró la sequía? 3 años y lo que leemos: y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, ¿qué llevaba? Sí, pero primero me haces a mí y después para ti. Yo no sé qué hubieras hecho tú si te llega un profeta hambriado y dice primero para mí, ¿no? Pero esta mujer tenía presente un principio: busca primero las cosas, el reino, y luego su justicia, ¿no? Y entonces ella, leemos, y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. De ahí la importancia de que ya Dios ya había aparecido. Yo, tranquila, yo voy a enviarte sustento, voy a enviarte provisión. Quiero que tengan en cuenta, era una vida de Sarepta de Sidón, es decir, no era del pueblo de Dios, no era el pueblo de Israel. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel y no lo manda. Interesante, no lo manda a una viuda del pueblo de Israel, lo manda a una viuda de Sarepta. Ella no iba a cafecito con Dios los domingos, no era una mujer de fe, ¿no? Pero tuvo la fe suficiente para saber cuándo era una orden divina. Entonces, cuando aparece el profeta y le dice: ve ya primero, supo entender que primero es el reino de Dios, primero el representante de Dios y luego las añadiduras. Y comió él, ella tenía un hijo, sí, pero tenía parientes, cuñados, primos, compadres, bueno, padres. ¿Quién de aquí tiene? Bueno, me ha tocado estar en las fiestas con José Luis y Carla, ¿no? Toda la parentela ahí. Necesita un espacio ahí, como 50, 60, ahí llegan a la fiestita, ¿verdad? Yo soy uno de ellos, ¿verdad? De cuando en cuando. ¿Quién comió? Ella, de cajón comió el profeta. Ella, su hijo, y los perros, y las mascotas, y las gallinas, si es que quedaban vivos, ¿no? Comió él, ella y su familia. ¿Cuántos días? Muchos días. No nos dice cuántos días, no sé cuántos. La sequía duró ¿cuántos? 3 años y medio. ¿Cuántos llevaba ya de sequía? No sé. Pero la provisión duró hasta que volvió a llover de nuevo. Entonces comen todos. ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios se extienden a nuestras familias siempre. Dios no es pichicato. Quiero que tengan una cosa: Dios no es pichicato. Dios te provee y te provee en abundancia. Sí. Yo aquí tengo una pregunta que a lo mejor ustedes a veces han bromeado. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Primero, ¿cuál fue primero? La gallina. ¿Pero de dónde nació la gallina? Entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Y ahí podemos especular de la física, porque fue creación. Entonces, pregunta: ¿Dios proveyó a una viuda para que alimentara al profeta o un profeta para que proviera a la viuda? ¿No se apresura a contestar? Estoy haciendo una pregunta con conciencia. ¿Quién provee? ¿Quién sustentó al otro? Dios vio a la mujer hambrienta y tuvo misericordia y mandó al profeta, o también el profeta tenía hambre y proveyó a una viuda para que lo sustentara. Dios proveyó. ¿Quién estaba necesitado?
Entonces ya me pueden empezar a contestar por qué Dios se vale de un necesitado para ayudar a otro necesitado. Dios estaba con él y le mandaba. Era responsable de proveerle. Era un hombre de Dios y le dijo a través de él. ¿Por qué Dios aprovecha o se apoya en un necesitado para ayudar a otro necesitado? Comencé preguntándoles, ¿alguna vez han tenido necesidad de ayudar a alguien necesitado? ¿Estando ustedes también necesitados? Algunos no han aprovechado la oportunidad que Dios les estaba presentando. De esto quiero hablarles. Ya ven, han seguido por donde vaya mi predicación. Ya puedo terminar mi predicación y ya nos vamos. Primero Reyes 17:9. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. A Dios ordenó allá. Entonces, en ese primer versículo, Dios le dice a Elías, allá en Sarepta, ve y ya le dio orden para que te sustente, te alimente. De entrada podemos decir, a través de la viuda, Dios provee para el profeta hambriento y necesitado. Luego 14 leemos, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Entonces Dios a través del profeta dice, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿quién va a proveer a quién? Ahora Dios va a proveer a la viuda a través del profeta. Fíjate lo que dice en Lucas 4:25. Jesús, estas son palabras de Jesús. Y en verdad les digo que muchas viudas había de Israel en los días de Elías. La hambruna era regional. Cuando el cielo fue cerrado por 43 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, en toda la región. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. No fue enviada a una viuda de Israel. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel. Se volvieron a los ídolos, como de Acab y Jezabel, ¿no? Y vamos a ver qué respondan, a ver si los ídolos de Acab y Jezabel les proveen en estas crisis. Entonces, ¿qué fue el primero, huevo o la gallina? ¿Dios proveyó una viuda para que limitara al profeta o un profeta para que proveyera a la viuda? Ambos tenían necesidad y Dios siempre, muy a menudo, ocupa a un necesitado para ayudar a otro necesitado. Por eso les dije, no piensen ni tantito que estar en necesidad te evita o te justifica no ayudar a alguien que también tiene necesidad. ¿Me pueden decir amén? Amén. Surge de nuevo la pregunta, ¿por qué Dios se apoya en un necesitado para ayudar a otro necesitado? Respuesta, porque ayudando a otros encontramos la provisión que nosotros necesitamos. Muy a menudo, Dios, tu provisión para esta necesidad que tienes va a venir después de que tú hayas apoyado a alguien que también estaba en necesidad. Miren, hace varios años vi necesidad en otro pastor. Lo vi, además de que había camaradería, él con sus niños chiquititos se trasladaba de las afueras de la ciudad a donde se reunían en la congregación, igual aquí, pequeñita como acá, y Dios, sí, necesito decirles que Dios me dijo, bendícele con tu coche. Isaac está presente, y Ángeles. Yo tenía 2 coches. No digo, pues bueno, pues le doy este coche porque tengo otro coche de casa. No tenía otro coche. Pero así como Dios le dijo a la viuda, a mí me dijo, bendícele con tu coche, regálale tu coche.
Chútate que te lo diga Dios. Por aquel entonces estaba pues, preparándome para el ministerio y recibiendo y emocionado, y por supuesto le sigo creyendo a Dios, ¿eh? Así que pues sí, con el dolor de mi corazón, pero agarré mis llaves y le dije: Dios me ha pedido que yo te regale esta noche. Le debo decir una cosa: desde aquel entonces jamás me ha faltado mucho. Jamás me ha faltado mucho. ¿No tiene otro por ahí? Si Dios me dice que y Dios me actualiza mi coche. No es cosa fácil sembrar mucho. Miren lo que dice Pablo. Dice Pablo: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús: hay más bendición en dar que en recibir. Y aquí pongo: si yo tengo que trabajar y esforzarme para ayudar al que está en necesidad, es porque yo también tengo necesidad. ¿Estamos entendiendo este pasaje? Pablo: sí, un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Yo trabajo y yo soy Pablo, ¿no? Trabajo y me esfuerzo y gano mi dinero. Pero ese dinero que yo gano no solo es para satisfacer mis necesidades, sino cuando Dios me lo indique, para ayudar a atender la necesidad de otro. ¿Está en ese entendido? Y luego añade, dice: porque más bienaventurado es dar que recibir. Pocos tenemos el privilegio, y porque no hemos aceptado el desafío de entrar en esta dimensión, de recibir después de que has dado. Pocos. Pero Dios quiere que tú saltes a ese nivel. A menudo, si somos honestos, somos egoístas en nuestra. Y viene para acá, y viene para acá, y viene para acá, y yo tengo necesidad, y no me alcanza para la renta, y me duele aquí, me duele allá, y está bien. Dios, hace rato leíamos y cantamos, trae tus cargas al Señor, y Dios sustenta y nos quita las cargas. Pero lo que no somos conscientes después es de que ya Dios proveyó, y de pronto alguien aparece en necesidad y tú cierras la puerta. ¿Se acuerdan de aquella historia que contó Jesús de digamos un empresario, ¿no? Que estaba lleno de deudas y le fue a cobrar el SAT, en aquel entonces, por el rey, y no tenía dinero para pagar? A lo mejor se llamaría Salinas Quiero, pero y entonces el SAT, el rey le dice al SAT: está bien, perdónenle la deuda, tenía mucho dinero. Y cuando sale, se topa a uno de sus vecinos que le debía, que le debía al SAT $1,000,000 de pesos, ¿no? Y le debía 10,000 pesos. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esa historia? Ajá, y no le quiso cobrar. Y lo agarró del cuello: y me pagas porque me pagas, y como no, misericordia. Y entonces, no, y que manda a traer la policía, y órale que lo meten a la cárcel, ¿no? Se dio cuenta el rey y dijo: yo te perdoné $1,000,000 y tú no fuiste capaz de perdonarle 10,000 pesos a órale, para adentro también. Entonces, tengan en cuenta esto: Dios contesta nuestras oraciones y provee, pero Dios quiere que tú también, cuando tengas, sigues estando en necesidad, pero de cuando en cuando, no es todos los días, pero de cuando en cuando aparece un necesitado y échame la mano, y tú dices: híjole, pues, no tengo. Otro rollo es saber quién realmente necesita, por eso hay que estar atentos a la voluntad de Dios. ¿Está bien? Entonces, nunca estaremos libres de necesidad. No esperes estar libre de necesidad para entonces decir: ahora sí voy a ayudar. Algunos están esperando su pensión del bienestar. Ahora sí voy a ayudar.
ahora sí voy a sembrar, ahora sí voy a... Rápidamente quiero hablar de 3 lecciones que podemos aprender en esta mañana de este pasaje. Primero, la primera cosa, la misericordia de Dios es circular, no es lineal. Diga conmigo, la misericordia de Dios es circular. ¿Qué significa eso? Fíjense, cuando damos ayuda a alguien que está en necesidad, sea un indigente, sea un vecino que te vino a pedir una llanta, el gato, algo de alimento, un amigo que te pide ayuda. Lo primero que cuando aceptas darlo, algunos no aceptan y no te dan cuando aceptas darlo, tú piensas, aquí va mi billete de 1,000 o lo que hayas dado, y tú piensas, se fue, me dejó, ya nunca más va a regresar. Y te duele así, ay, no, los 500 pesos que tenía, no, así. Esto era mío y ya se fue. Pues mi periodo así cuando mi fase esa cuando solté mi coche. Me vine de Guadalajara sin coche. Imagínense, cuando yo regreso a casa y yo llevo ese coche y mi esposa decide el coche, y yo le digo, no se ve, lo regalé. Imagínate, ¿no? Sí. Así que te me regresas y me traes esas cosas por ahí. Yo me vine en tren. Pero esta historia nos demuestra que lo que tú das es como un boomerang. Por eso pues va a regresar a ti. La misericordia de Dios no es lineal, no es doy y lo suelto y se fue. La misericordia de Dios es circular. Das y va a regresar. Tarde o temprano va a regresar. ¿Cuándo es ese asunto de Dios? ¿Cuándo? No sé. Eso es asunto de Dios contigo. Un mes después, un año después. Cuando más lo necesites, algunas de las cosas que ya tú recibiste porque Dios ya te lo está regresando, lo que un año después o 3 años después habías dado. Necesitas creer esta parte, por favor. Cuando ayudas a alguien necesitado, estando tú también necesitado, eso que diste regresará. Eclesiastés 11:1 dice: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. ¿Alguna vez estando en la playa se le perdió una chancla? No regresó la chancla. A veces se le ve un traje de baño, ya tenía resorte, ¿va? Pero se te cayó la gente, o el reloj, luego se te va a nadar con reloj, las llaves del coche, ¿no? Y pues no regresa. Yo creo que en la temporada de aguas, de mucha lluvia, creo que ahí debe haber sido mi placa de mi coche delantera, se me cayó de tanta agua y nunca regresó. Tuve que cambiar de placas, ¿no? Pero entonces, ¿por qué Dios dice esta expresión de lanza tu pan a las aguas? ¿Tiene alguna lógica esta expresión en nuestros sentidos humanos, naturales? ¿Esto tiene lógica? No. Seamos honestos, no hay una lógica, no hay un sentido común. Pero en el mundo espiritual, en el reino de Dios y por fe, eso es de lo que les estoy hablando ahorita. Cuando tú ayudas al necesitado, estando tú necesitado, esto es un boomerang. Estás echando tu pan a las aguas. Tarde o temprano, un mes después, un año después, 3 años después, tu pan regresará. Necesitas creer esto. Necesitas
cuando venimos al conocimiento de Dios, Dios empieza a moldearnos y empieza a reprogramarnos y a integrar conceptos que antes para nosotros eran totalmente desconocidos. Porque quiere lo mejor para nosotros. Quiere que maduremos y que veamos la perspectiva de la vida desde el reino de Dios, no desde tu reino material. A algunos les cuesta más trabajo porque vienen de ambientes de mucha precariedad. Cuando, mira, está mal decirlo, pero pues sí, en la primaria, torta de plátano. No, ¿qué esperanza yo que mis hijos o mis nietos llevaran torta de plátano? Me la aventaban, me di la torta de plátano. ¿No? O sea, jamón y de York de San Rafael, ¿sí? Y queso manchego, y si no, el jamón del chavo, pues no, está él, ¿sí? Pues, pero pues yo era torta de plátano. ¿Algún come torta de plátano? ¿Torta de plátano? Dale eso al hijo. De veras, mete un plátano maduro, esposo, para que sepa lo que es bueno, para que sepa lo nutritivo y proteínico. Eso es para evitarte los calambres. En el mejor de los casos era torta de nata. Antes la leche roja y se le quitaba la nata y le ponías azúcar, ¿no? Bien. Huevo, torta de huevo y ya, cálmate. Un huevo y horas. Entonces, esta se me fue porque estaba diciendo esto. ¿Por qué estaba diciendo? Perdón. Evidenciando, Ya sé por qué. Eso me fue. Ahorita me podré. Segunda, la misericordia de Dios viene en forma de oportunidad. Esto, cáptenlo por favor. La misericordia de Dios viene en forma de oportunidad. ¿Qué les preguntaba hace rato? ¿Qué estaría orando? ¿Qué estaría pidiendo esta viuda a Dios para no morirse de hambre? Y estaba pidiendo harina y aceite, pues lo que es eso era harina y aceite. Pues ¿con qué haces una torta? Pues un pan, unos hot cakes, ¿no? Harina y aceite. Al día siguiente, entonces, en lugar de harina y aceite, le llega un profeta hambriado y confianzudo. Llega el profeta Isaac y Isaac muy confianzudo. Sí. Imagínate Isaac viviendo contigo un mes, ¿no? Hoy quiero molotes, después quiero una torta de tamal y quiero Sí, soy bien antojadizo. Dios, no mandes a un profeta como Isaac. Necesitas ser sensible a la voz de Dios para detectar tu oportunidad en medio de la necesidad de otro. Ojo con eso. En la necesidad del otro está tu oportunidad para que Dios te sustente. ¿Sí lo pueden entender? Bueno, ahora practíquenlo. Saliendo de aquí, practíquenlo. Un poquito. Digo, no vayan a sacar su coche hasta que no estén seguros. Siendo honesto, yo le pregunté 2 o 3 veces. Estábamos en una reunión y yo vi la necesidad y digo, estamos en el servicio de alabanza y oración. Dios habla a través de la oración y me dijo, regálale tu coche. ¿Y qué me regreso yo? Regálale tu coche. Y ves veces que le preguntas a Dios 2 o 3 veces, para estar seguro. Pero finalmente, ¿está bien? Le regalo mi coche. Ahora,
Cuando llegaron aquí, algunos de ustedes vieron necesidad. Y ninguno de aquí, alguien donó ese ventilador que está allá. Alguien dijo café, y yo voy a bendecir con café. Alguien con el pan. Acabamos de comer los pasteles de ayahuasca y de peyote. Y bueno, imagínate que están grabando en Facebook. Ahí ya no es cafecito con Dios. Alguien va a donar esta mica para la batería. Alguien las sillas que teníamos y dijo vamos a y ninguno creo que estaba cuando donaron esto y van a seguir ayudando en este caso a la congregación, a su casa, ¿no? Ninguno estaba libre de necesidad, porque nadie aquí tiene sus finanzas resueltas completamente como para decir, pues yo gano 50,000 a la semana y bien puedo despojarme de 2,000 pesos. Todos tenemos necesidad, ¿cierto o no? ¿Sí? Ok. En bendecir a otro, cubrir su necesidad, está la oportunidad para que Dios cubra tu necesidad. De verdad, sembré mi coche, ¿sí? Bendije a alguien que lo necesitaba, y desde entonces Dios me ha provisto un buen coche todo el tiempo, desde entonces. Esto incluye la camioneta que me regalaron en Estados Unidos, por supuesto. Fui por ahí a Estados Unidos y de ahí nunca me ha faltado un coche. La viuda pedía a Dios harina y aceite, pero Dios le dio mucho más que eso. Le permitió que un representante de Dios y la presencia de Dios estaba aquí. Esto es, él representaba la presencia de Dios. Pero en aquel entonces cada profeta pues venía de parte de Dios. Entonces la presencia de Dios estaba donde estaba el profeta, y el profeta decidió quedarse ahí. No solo dame una torta y comí y ya me regreso. Dios le dio la orden, y ahí te vas a quedar y ahí te vas a sustentar. Imagínate cuando la viuda, el profeta le dijo, pues hazme un lugar en el cuarto, en una habitación, porque me voy a quedar aquí. Imagínate. Quiero que entiendas algo. Agarró el aceite, agarró la harina, hizo una torta, se la dio de comer, y luego volteó y había más harina y había más aceite, y dijo, pues me hago una torta para mi hijo y para mí también. Sí. Y Dios le dijo, a través del profeta, limpia tus vasijas y los lugares, los recipientes para la harina. Y entonces, chequen esto. Y luego se fueron a dormir. Al otro día, las recipientes estaban llenos de harina y estaban llenos de aceite. Esta mujer tenía que irse a dormir con sentimientos encontrados. Bueno, hoy ya comimos. Mañana, ¿quién sabe? ¿Te ha pasado así? Y dices, hoy ya comí. Mañana, ¿quién sabe? Tiempo después leemos que el hijo de esta mujer murió. ¿Sí? ¿Lo leíste? Sí. Para su beneplácito de ella, ahí estaba el profeta. Y la mujer le dijo, ¿no? ¿Dónde? Yo creo que Elías, ¿y tu hijo? Imagínate, Nico, lo fui a buscar y llorando, dijo, ya está muerto. Y el profeta dijo, no te preocupes. ¿Y fue qué hizo? Oró por el muchacho, y el muchacho resucitó. Cuando Dios te provee, no solo te provee para esta necesidad de hoy, sino Él que conoce, y Él es omnisciente,
sabe las necesidades que vas a tener mañana, pasado mañana. Y también va a proveer para las necesidades dentro de un mes o dentro de 2 meses. No necesitas creerle. Qué bendición que estaba ahí el profeta para cuando su hijo murió. Por eso también Dios, yo creo que le dijo, quédate a vivir ahí un rato. Dios tiene un propósito. Cuando tú expresas misericordia al necesitado, aún estando tú necesitado, Dios va a darte más de lo que necesitas y le has estado pidiendo. El coche que yo siempre era un modelo, era un buen coche. De hecho, me iba y venía a Guadalajara, ¿no? Pero Dios siempre ha visto un mejor coche. ¿Sí? Siempre, un mejor coche. ¿Sí? Tercera, la misericordia de Dios es nueva cada día. Por lo tanto, nuestra misericordia también debe renovarse cada día. Las misericordias de Dios, dice la Escritura, son nuevas cada día. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar en misericordia cada día. Y sobre todo conforme Dios nos vaya mostrando. 16:14. Pues el Dios de Israel dijo que la mujer tenía cierto miedo. Y el profeta le dice, el Dios de Israel, no es el Dios que ella conocía. Ella era de Zaret, el Dios de Israel, pero ella sabía el Dios de Israel. Dijo que no se terminará la harina que está en la jarra, ni el aceite que tienes en la botella, hasta que Él haga llover otra vez. Aquí está la promesa. Hasta que no se acabe la sequía, Dios va a proveer. Ella tenía que irse a dormir con esa zozobra. Pero tengan en cuenta esto. Es en esa casa donde había bendición. Y se dejaba venir toda la banda. No solo comía ella, el profeta y el hijo. Se venían los cuñados, los tíos, los primos. Ahí es donde había bendición. Ahí había comida, ahí había aceite, ahí había agua. Imagínate, entonces ya cenaron, ¿no? Ya. Y yo creo que la viuda veía sus recipientes. Híjole, ya se me vaciaron para hacerle tortas y hot cakes a estos 40 paisanos, parientes. Ya me queda bien poquito. No sé, así como ya me queda menos, ¿no? Vamos a ver mañana cómo comemos. Y no llueve. La mujer tenía que confiar que algo sucedía en la noche. Me remito de nuevo a la historia. El maná lo recogían, se lo comían, y ellos tenían que creer que mañana va a haber maná. Y amanecía ahí, había maná. ¿En dónde se almacenaba la provisión? Leemos en esta versión en jarra y en las botellas. ¿Qué implica eso? Que Dios cada día volvía a llenar la harina en las jarras y el aceite en las botellas. Ninguno de ustedes tiene harina como para un mes, ¿verdad? Algunos sí, harina, digo, que tienes aceite como para 6 meses. ¿Para cuándo tenemos? ¿Cuántos tendrás tú en tu 6 meses? Bueno, Carlos, ¿lo ves? Tiene meses, porque tiene tiempo, pero normalmente, ¿cuántas botellas tienes de aceite, Ángeles? Por lo menos para 2 meses. Vamos, cuando hay hambruna, que llega ahí yo no suelo tener más de 2 botellas de aceite. No sé si alguien tiene más. No. 2 botellas de aceite. Y harina para hot cakes, ¿cuántos puedes tener? 1 bolsa. 1 o 2 kilos. ¿Sí o cierto o no cierto?
Por eso ya sabemos dónde ir cuando se acabe. Isaac y Ángeles, a 2 meses. Pero, Es que me compran mensual, es suficiente. está bien. Lo demás, ¿cómo traemos eso? No es cierto, no es cierto. A ver, ¿cuántos días duró esa provisión? No sabemos si fue 1 año, 2 años, pero mientras duró la sequía, ¿sabía ella cuánto tiempo iba a durar esa sequía? No sabía. ¿Cuánta gente comía de esa provisión en esos días? 20 o 30 personas. Entonces, ¿qué temía ella conforme pasaban los días y no llovía, y no se sembraba, y la gente y los dragones de sus parientes venían y comían? Ella tenía que confiar en la provisión de Dios. Claro. Dios le dijo: mira, al profeta, que aparezcan 100 bultos de harinas. Más, mañana llega un torto con 300 bultos de harina y 500 botellas de aceite, para que no se preocupe. Por eso decía: ¿cuántas vasijas puedes tener de aceite para que se llenen? ¿Cuántos recipientes de harina? Es importante entender eso. Todos los días, por fe, tenían que usar y gastar lo que había en sus cargas de harina y sus botellas de aceite. Y más que el profeta, Isaac, quería joqués, quería burritos, molotes, todo lo que quería. Ella tenía que irse a dormir creyendo que Dios mañana va a proveer. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Por eso Jesús dijo el modelo del Padre Nuestro. El pan nuestro de 2025, 2026 y 2027, Señor, danos hoy. ¿No? En la noche, en la mañana, oramos: el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. No el pan nuestro de los 3 años siguientes. Necesitamos confiar en Dios para nuestra provisión. El afán se enfoca en qué voy a comer mañana. La fe se enfoca en es Jehová, Jireh, mi proveedor. Por favor. Lamentaciones 3:22 dice: las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. 23 dice: son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Cada mañana podemos comprobar que la misericordia de Dios está ahí con nosotros. Ahora observa cómo se activa esta provisión sobrenatural. Mateo 5:7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Por eso, cuando Dios ve un necesitado y tú te dice: tú atiendes esa necesidad. Los misericordiosos serán tratados con misericordia, y Dios va a enviar a otro para que atienda tu necesidad. Así funciona el reino de Dios. Esta mujer cada mañana, cada día necesitaba activar su fe a través de la misericordia, dando de comer al profeta Pedro y también a sus parientes. Y tú y yo estamos cediendo lo mismo. Quiero pedirte esto: Dios te permite, con los ojos de la fe, los ojos de tu reino, tu vida renovada, ver a veces la persona llega y te toca: ¿me puede ayudar? O a veces vas: ayúdale. Termino y quiero desafiarte. ¿Cuántas oportunidades de recibir provisión hemos desperdiciado por no querer atender al necesitado que Dios te hizo voltear, que tocó tu puerta? A veces toca tu puerta, a veces literalmente te piden, a veces no lo hacen, pero Dios te dice: voltea, y te dice: ayúdame.
préstale, dale, lo está necesitando. Por favor, si puedes preguntarle a Dios 2 o 3 veces, Señor, ¿es de ti? Es la importancia de ser sensible a la voz de Dios. Suelta. La misericordia de Dios no es lineal. No pienses, por favor, ni tantito, de que ahí van mis 200 pesos. Que como mañana. Ahí va mi chamarra. Lo que das, Dios lo va a regresar. Póngase de pie un minuto, por favor. Ten una plática con Dios, con el Espíritu Santo. Él siempre habla cada uno conforme a nuestra necesidad. Si tú no fuiste sensible, Dios está recordando a través del Espíritu Santo alguna oración que tú cerraste tu cartera, cerraste tu puerta y no bendijiste a lo que necesitaba. Dios te lo está recordando. Pero también Dios a través de su Espíritu Santo hoy en la mañana te está diciendo: siempre te voy a presentar oportunidades para bendecirte. Yo te voy a bendecir a través de que bendigas a otros necesitados. Dile al Espíritu Santo: Señor, perdóname por ser insensible a tu voz. Perdóname por creer que solo mis necesidades cuentan. Perdóname por creer que mis necesidades que me asfixian me justifican para no atender otras necesidades. Gracias por ayudarme a entender en esta mañana que es a través de ayudar a otro necesitado donde está mi provisión. Ayúdame, perdóname por las veces que he desaprovechado esa oportunidad y ayúdame a ser más sensible a tu voz en los subsecuentes. Tú conoces mi necesidad. Tú conoces mi necesidad financiera, tú conoces mi necesidad de salud, tú conoces mi necesidad de paz. Y tú vas a atenderla, Señor. Pero también ayúdame a voltear a ver al necesitado. Cuando tú quieres que yo haga algo de mí. Gracias por hablarme en esta mañana, precisamente, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Dios bendiga. Dios bendiga a sus vecinos. Sus gamitas.